líneas rectas que pasan por B. Y de A tracen la ortogonal a esta línea. Ahora tracen otra línea que pasa por B. Tracen la ortogonal a esa línea. Y la pregunta es, ¿qué lugar geométrico describen este conjunto de puntos? Ahora tracen otra línea que pase por B. Tracen la ortogonal de A a B. Y la pregunta es, ¿qué lugar geométrico describen este conjunto de puntos rojos? Entonces, no sé si alguien ya ahorita con la experiencia ya que tenemos de que vemos un ángulo de 90 grados, como en de los casos anteriores, tenemos dos puntos que no están, de alguna manera, están permaneciendo fijos, y si se nos puede ocurrir cuál sería el lugar geométrico en el que viven los puntos rojos. No sé si alguien pueda decirme o se le pueda ocurrir cuál sería la solución de este otro problema. Entonces podríamos tomar otra línea que pase por B. Y ahora trazo la ortogonal a esta línea que parta de A. Entonces, como sugerencia de los casos anteriores, repito, esto es una idea de una descripción de movimiento que no cambia en esta descripción. A B. Esto permanece fijo. Y yo sé que el lugar geométrico con los puntos que describen, si yo tomo A, B como fijo, que describen un ángulo de 90, aquí tengo, lo voy a pintar de azul, de naranja, este ángulo es de 90 grados. Sería como una circunferencia con diámetro AB. Exacto, una circunferencia con diámetro AB. Porque ahora esta línea que yo pinté de amarillo, que es la línea, la recta que uno, los puntos fijos que no están cambiando en esta descripción, sería el diámetro. Yo sé que este ángulo de aquí es de 90, así lo estoy construyendo. Entonces es como si yo agarrara y viera esto. Todos estos ángulos son de 90 grados, eso no está cambiando. Ese ángulo siempre es el mismo y ya habíamos comentado que el lugar geométrico de los puntos, voy a acostarlo, esto lo voy a parar, esto lo voy a poner así. La parte naranja va a ser así. Esto es de 90. Esto es de 90. Esto es de 90. Y esto es de 90. Entonces aquí lo que es importante destacar es, hay algo que no está cambiando, que está permaneciendo constante en esta descripción y es los puntos A y B, que son fijos. Y no solo eso, sino también el ángulo de 90 siempre es el mismo. Eso nos está permitiendo poder conjeturar que el lugar geométrico es una circunferencia. ¿Ok? Bien. Ahora voy a pasar con otro tipo de problema en el que se involucra otro tipo de técnica que me interesa resaltar y ver en qué medida cierto tipo de problemas se pueden resolver con esta técnica. Voy a dar dos ejemplos, pero antes voy a comenzar con la parte
técnica o teórica que me interesa para poder abordar el problema, ¿ok? Entonces voy a tomar un triángulo. ABC. ¿Ok? Y voy a tomar la bisectriz de este ángulo, del ángulo ACB. Entonces tomo la bisectriz. La voy a pintar de rojo. Y quiero caracterizar a la bisectriz, porque eso es importante, porque muchas veces los problemas en los que puede estar involucrado en la solución de ese problema, la propiedad de la bisectriz, entonces es importante tenerlo presente, ¿ok? Entonces voy a tomar cualesquiera, voy a tomar cualquier punto sobre la bisectriz. Y voy a bajar líneas ortogonales a los lados AC y CB. Entonces, dado que esta es la bisectriz, este ángulo de aquí es el mismo que este ángulo es de 90 y por ende este ángulo de aquí, que lo voy a llamar doble rayita, es el mismo que este. Porque estos, la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180 grados. Si estos dos son comunes, entonces es porque el tercero también es igual. ¿Ok? Bien, ahora lo que yo tengo es que entonces los triángulos, voy a llamarle a los pies de las ortogonales, le voy a llamar G y H. Le voy a llamar G y H. ¿Ok? Entonces lo que yo sé es que estos dos triángulos son congruentes. El triángulo CGH es congruente con el triángulo CGM. CGM, este triángulo es congruente con el triángulo CMH. Porque tienen este lado en común, el de la bisectriz, y los ángulos que tienen en la base son iguales, rayita y doble rayita. Entonces, por el criterio ángulo, lado, ángulo, estos dos triángulos son congruentes. ¿Eso qué significa? Que a ángulos iguales se oponen lados iguales. Entonces, este que es igual que se le tienen que oponer lados iguales. Es decir, que esta distancia, que estoy pintando de amarillo, es la misma que esta distancia. Es decir, GM es igual a MH. Eso en términos geométricos, ¿qué significa? Significa que los puntos, esto fue cualquier punto sobre la bisectriz, significa que todo punto que viva sobre la bisectriz equidista de los lados del triángulo. Entonces, los puntos de la bisectriz equidistan de los lados CA y CB. ¿Y por qué me interesa esto? Porque la filosofía es la misma que en los ejemplos que he analizado. Esto lo puedo ver yo si yo les hubiera preguntado, ahora piénsenlo a la inversa, que yo les hubiera planteado cuál es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de estos dos lados que determinan este ángulo.
Entonces ustedes ahora me pueden contestar, una bisectriz. Esos puntos viven sobre la bisectriz de ese ángulo. Entonces, regularmente, repito, así es como uno piensa las cosas. Ahora, dado que este punto M se mueve sobre toda la línea roja, ahora, repito, con la misma filosofía con la que hemos analizado, uno lo que se puede preguntar es, ¿qué sucede para un caso particular en el que este punto M no está sobre todo este espacio de la línea roja, sino está justo en el punto que vive en el segmento AB del triángulo? Le voy a llamar a ese punto, le voy a llamar E. Y voy a deducir una propiedad muy especial que va a cumplir este triángulo, que se llama el teorema de la bisectriz, o en su versión más completa, el teorema de la cruz de la bisectriz. Porque ahora voy a tomar la bisectriz del otro ángulo y voy a ver qué propiedades son las que cumplen y voy a ver de qué forma esto está relacionado con cierto tipo de problemas en donde aparece como solución al problema usar este tipo de propiedades, ¿ok? Bien, entonces ahora supongamos que en lugar de que M esté sobre esta parte interior de la bisectriz, ahora está justo en el lado de AB. Entonces, que yo sé que si yo bajo ortogonales a estos lados, ¿ok? Yo sé que estas son equidistantes de los lados, pero ahora lo que voy a usar es que el área del triángulo ACE, el área del triángulo ACE es al área del triángulo CBE estoy calculando esta proporción. ¿Quién sería esta proporción? Sería la base, que es esta, que es AC por la altura. Le voy a llamar a este punto, déjeme ver cómo no le puse nombre. Voy a llamarle a este ortogonal, le voy a llamar H1. Y a esta le voy a llamar H2. Y lo que yo sé que por el hecho de que este es sobre la bisectriz equidista de los lados AC y BC, eso significa que H1 y H2 tienen la misma longitud. Entonces esto es igual a la base de este triángulo que es AC por H1 entre 2 entre el área de este triángulo que es base por altura que es BC por H2 entre 2. Se va H1 y H2 porque tienen la misma longitud, también se va el 2 y lo que me queda es que esto es lo mismo que AC entre BC. Es decir, que el área del triángulo ACE es al área del triángulo CBE como la proporción de los lados del ángulo a cual estoy calculando la bisectriz. Ahora, no solo eso, a mí lo que aquí es muy importante de resaltar es un poco la filosofía que de alguna manera determina el cálculo algebraico. Si ustedes consultan el libro de la enciclopedia de Lambert y Diderot, estos grandes enciclopedistas franceses que de alguna manera retoman el proyecto de la enciclopedia inglesa y hacen el equivalente en el caso francés, ¿cómo lo van a hacer también los mismos alemanes aprendiendo de los ingleses y de los franceses? Van a buscar también hacer su enciclopedia del conocimiento, lo mismo que harán también siglos después o muchos años después
la escuela soviética con la enciclopedia de, que dirigió nada más ni nada menos que el maestro Vinogradov. Esta enciclopedia es de la editorial Mir Moscú, junto con Rubiños, 1860, que es una editorial española que tuvo los derechos de la traducción del ruso al español, y lo único que quiero mostrar es quién está dirigiendo esta enciclopedia, y es toda una autoridad en la teoría de números. Para la gente que está dando el curso de teoría de números debe saber cuán importante es el maestro Vinogradov. Aquí está, dirigido por I.M. Vinogradov. Espero que se logre un poco ver. Dirigido por el profesor I.M. Vinogradov, miembro numerario de la Academia de Ciencias de la URSS, revisado en España por el doctor José Vicente García Sestafé. Pero lo que quiero resaltar es esta idea de esta tradición que ya ahorita pasa a la parte electrónica, ya no es en físico. Ahora está la famosa Wikipedia, está la Economipedia, que es la equivalente a la enciclopedia de economía, etcétera. Hay ya un proyecto por querer conservar el conocimiento universal que tenemos de todas las áreas del conocimiento, pero en el caso de D'Alembert y Diderot, consideraban que ellos ya tenían la capacidad de poder hacer en un compendio de una enciclopedia todo el conocimiento de su época, que eso es algo pues bastante ambicioso. No solo es la parte matemática, esta es la enciclopedia de las matemáticas de la ex Unión Soviética, pero ellos consideraban que tenían la capacidad de D'Alembert y Diderot de poder elaborar la enciclopedia de todo el conocimiento de su época. Entonces, si ustedes checan, consultan el artículo de Quattion en la enciclopedia de D'Alembert y Diderot, se van a encontrar con que esta definición de lo que es una ecuación es expresar de dos diferentes formas un mismo objeto. Esta idea de poner A igual a B y que esto derive en una ecuación es la esencia de una ecuación. Es decir, ¿cómo puedo expresar de dos formas diferentes una misma, en este caso, repito, dos propiedades diferentes de un mismo objeto? Es decir, la igualdad está haciendo referencia a este mismo objeto y A y B a dos propiedades diferentes o dos maneras diferentes de expresar una misma propiedad. Eso me va a llevar a lo que es una ecuación, y justo eso es lo que yo quiero hacer resaltar aquí. Aquí hay otra manera de calcular esta área de estos dos triángulos que me va a permitir llevar a una relación que yo considero que es una relación muy importante para el caso de los triángulos, que es el teorema de la bisectriz. Entonces voy a bajar la altura. Ahora, si se dieron cuenta aquí, para calcular el área de estos dos triángulos, bajé la altura a los lados AC y BC. Ahora lo que voy a hacer es bajar la altura, no a estos lados, sino al lado común de estos dos, a una altura común a estos dos triángulos, que es bajar la altura AB. Entonces, bajar la altura AB. Le voy a llamar H a esta altura. Entonces ahora el área del triángulo ACE es base, que es AE, por altura, que es H. Entonces esto también es igual, lo voy a poner de este lado, esto es AE por H sobre 2, ese es el área del triángulo ACE. ¿Y cuál es el área del triángulo EBC? Es la base, que es EB por H. Entonces esto es entre 2. Esto es EB por H entre 2. Se vea el H y el 2, que es común, y esto me queda AE entre EB. Es decir, si yo puedo concluir
de estas relaciones lo siguiente, que AE es AEB, como AC es a BC. Esta relación es la que me interesa. AE es a EB, como AC es a CB. Es decir, estoy relacionando los lados de este triángulo con los lados en los que dividió la bisectriz al lado opuesto, perdón, al lado complementario, que en este caso no es ni AC ni BC, sino la base. Entonces, esto es lo que se conoce como el teorema de la bisectriz. Y lo que quiero ahorita solo retomar es que este teorema de la bisectriz de alguna manera involucra una técnica que es muy importante, que es la que quiero retomar. Aquí resalta, por eso es que tomé este caso, que va a tener mucha importancia para abordar la propiedad del teorema de Sheva, que es un teorema que se usa mucho en la Olimpiada en geometría. Y en este caso lo que quiero resaltar es justo esta propiedad que voy a encerrar en naranja. Cuando yo observe una proporción AE entre EB, ¿qué es lo que uno aprende de poder ver que esto está expresado en términos de la proporción de una área? Que muchas veces, cuando quiera uno mostrar propiedades geométricas que intervienen con proporción o que intervienen proporciones, muchas veces se me tiene que ocurrir que lo que en realidad está apareciendo aquí es, esto es una proporción de lados, pero puede que esté asociada a la proporción de áreas. Entonces, muchas veces en la Olimpiada se me tiene que ocurrir en dónde está apareciendo esa área, esta proporción de áreas, que está asociada con proporción de segmentos. Esto aparece en Euclides. Esto es lo que hace Euclides en el libro 6 de teoría de proporciones, y no solo eso, que apareció de alguna forma cuando nosotros empezamos a analizar cómo era el comportamiento de las áreas de triángulos que estaban entre las mismas paralelas, que apareció en la manera en cómo demuestra Newton este teorema tan importante de la física, o esta ley de Kepler, que un planeta, cuando el Sol ejerce fuerza en una dirección, barre áreas iguales en tiempos iguales. Esto que nosotros determinamos que tenía la misma área, de alguna manera lo que estábamos diciendo es que esta base es común. A esto le voy a llamar C', y lo que está diciendo es que el área del triángulo ABC es al área del triángulo ABC', y eso vale 1, porque el área de ABC es la base, que es AB, por la misma altura, tiene la misma altura porque están entre las mismas paralelas, miden lo mismo. Esto es H1, esto es H2, y esto es como decir AB por H1 entre 2, entre AB, que es la misma base, por H2, que es la misma que H1, entre 2, esto vale 1. Entonces, que eso valga 1 me está implicando, que esa proporción valga 1, me está diciendo que esos dos triángulos tienen la misma área. Entonces, este es un caso particular. Este triángulo, que es el naranja, tiene la misma área que el azul. Este es un caso particular de esta propiedad. Cuando estas áreas son iguales, esta proporción es 1, y lo que me está diciendo es que AE es igual a EB.
Entonces, de alguna manera, esto generaliza esta propiedad euclidiana. Y repito, esto lo aborda en el libro 1, Euclides, y esta otra técnica la aborda en el libro 6. De alguna manera me está diciendo que yo puedo reducir el cálculo de la proporción de áreas al cálculo de proporción de segmentos. Esa es la esencia de la geometría griega, porque después lo que van a hacer es reducir el cálculo de proporción de volúmenes al cálculo de proporción de segmentos. Esto todavía es mucho más general que esto. Entonces es así como ellos empezaron a calcular áreas y volúmenes a través de proporciones. Entonces esto que aparece muy común en la técnica de la Olimpiada y que va a aparecer en el teorema de Sheva, esto viene de hace 2500 años. Entonces cuando uno ve proporción de segmentos, se puede uno preguntar, oye, ¿y cómo es que a mí se me tiene que ocurrir que detrás de esta proporción de segmentos subyace una proporción de áreas o subyace una proporción de volúmenes? Regularmente todos los problemas muchas veces son planos, hay pocos que sean espaciales, pero si aparecen, la mayoría son, repito, planos. Entonces es así como surge esta idea. No es una ocurrencia de que yo se me ocurre multiplicar por un 1, porque eso es lo que significa h entre 2, en numerador y denominador, es como multiplicar por un 1, es como en el caso que platicábamos de completación de cuadrados. A mí no se me va a ocurrir la completación de cuadrados solo porque se me ocurra o sea una técnica algebraica, no, porque los griegos sabían que detrás de la completación de cuadrados estaba lo que ellos llamaron la reconstrucción del cuadrado que está roto. Entonces esta idea de sumarle un 0 cuando uno completaba cuadrados, ¿se acuerdan? Uno lo que le enseñaba al alumno es, si yo detrás de esto quiero ver casi un cuadrado perfecto, le sumo, divido la parte en x entre 2, la elevo al cuadrado, la sumo y la resto. Aquí hay un 0. Y la pregunta que un estudiante puede hacer, y con todo derecho, es, ¿por qué se me ocurre sumarle un 0? Ah, porque mira, aquí detrás de esta relación hay un cuadrado perfecto. Y este otro cuadrado que está restando, este es un cuadrado del lado 1/2, este es un cuadrado del lado x más 1/2, y entonces se preguntan, oye, ¿y por qué hiciste eso? Porque el teorema de Pitágoras me enseña a sumar cuadrados, es decir, si yo tomo un cuadrado del lado x más 1/2 y esto lo tomo como la hipotenusa, digamos, y el otro como uno de los catetos, aquí está 1/2, aquí está x más 1/2, supongamos, entonces la diferencia de estos dos cuadrados es justo este lado, que sería esta parte. Justo eso, en eso consiste el método de completación de cuadrados. Cuando los griegos veían esto, decían, esto no es un cuadrado, el cuadrado se ha roto, entonces tengo que completarlo, lo tengo que soldar. Ese es el arte del álgebra que habíamos comentado. Entonces, lo mismo pasa aquí. Esta ocurrencia de completar cuadrados o de sumarle un 0 a esta expresión algebraica nace de una necesidad que de alguna manera ellos trataron de reducir a los casos más simples en los que ellos sabían que tenía solución, y para estos casos lo que hicieron fue reducir esos casos más difíciles al caso más simple. Entonces lo mismo sucede para este caso de la proporción de áreas como proporción de segmentos. Entonces ahora sí termino con la parte que me hace falta de la bisectriz, ahora no de este ángulo, sino del ángulo complementario, que va a ser este de aquí. Entonces lo voy a pintar de azul. Y voy a deducir la misma propiedad, pero ahora para
para este otro ángulo. Entonces voy a pintarlo de verde. Entonces ahora, ¿de qué ángulo estoy hablando? Estoy hablando de este ángulo. Entonces tomo la bisectriz. Y a este punto en donde intersecta la prolongación del lado AB le voy a llamar F. Entonces, ¿qué cumplía el punto E? El punto E cumplía que AE es a EB como AC es a CB. Ahora esa misma propiedad se va a cumplir, pero ahora para el punto F. Es decir, en lugar de que pongan E, pongan F. Entonces se va a poder ver que esto AF es a FB, como AC es a BC. Y si esta es la bisectriz de este ángulo, lo que significa es que si yo le llamo a este, voy a ponerlo como triple rayita. ¿Moviste una carpeta que estaba en la mesa? Yo no, amor. Este es triple rayita, esta es la bisectriz. Ok, entonces es todo hasta acá. Ok. Este ángulo de aquí es la bisectriz, es rayita. Ok. Entonces este ángulo, esta es bisectriz, entonces este es ángulo opuesto por el vértice, este es triple rayita. Ok. Entonces aquí me equivoqué, aquí no es hasta aquí. Aquí es este ángulo, ok, es hasta aquí. Ahí está. Este es opuesto por el vértice, entonces todo este de aquí es triple rayita. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que triple rayita más rayita más rayita más triple rayita mide 180 grados, porque esto es una configuración del siguiente estilo. Tengo esta línea que incide, ¿ok? De hecho, todo este ángulo es llano, como le llaman, es de 180 grados, entonces esto, repito, es triple rayita, 2 veces, más 2 veces rayita, esto mide 180 grados, y esto implica que triple rayita más rayita mide 90 grados. Es decir, que el ángulo que forma la línea verde con la roja es de 90 grados. Entonces, por eso se le llama el teorema de la cruz de la bisectriz, porque es como una cruz, así. Entonces, esto es muy importante porque regularmente el teorema de la bisectriz solo se da para esta relación, pero esta otra que está aquí, también se cumple. Entonces, podemos dejar como ejercicio poder ver que esto se cumple para este caso de ahora de tomar la bisectriz del ángulo complementario y poder mostrar que se cumple la misma propiedad. Entonces, como en los casos anteriores, esta idea de poder distinguir en cuándo el punto E está al interior de AB o el punto F, en este caso, está en el exterior de F, es muy importante. Es muy importante porque esto lo que va a determinar es en la resolución de problemas poder saber cuándo este punto F, en el caso exterior le llaman, está dividiendo al segmento AB en una proporción externa, está dividiendo externamente en una proporción. Porque lo que nosotros sabemos es que AC, este es el punto C, AC entre BC, esto no está cambiando, esto lo puedo tomar como una proporción fija, entonces llámele a esta proporción K y a esta igual K. Entonces, en un caso hablo de
dividir al segmento AB externamente en la proporción K y dividir al segmento AB internamente, es decir, cuando el punto de división está dentro de AB en la proporción K. Eso lo observo porque para mí va a ser fundamental en el planteamiento de los siguientes problemas. Entonces vamos a dejar la parte de la división externa como un ejercicio, ¿ok? Para ustedes, para que comprueben cuáles son los triángulos en los que se tendrían que fijar, o como el análogo en el caso del punto M, yo estaría diciendo que esta línea verde es equidistante a qué líneas, cuáles son las líneas a las que sería equidistante, como el caso en el que la bisectriz es la línea roja. Entonces, repito, esto lo que como sirve es como analogía del caso de la división interna. El caso de la división externa va a ser igual, pero ahora lo único que uno tiene que sustituir de manera inteligente quién sería el papel de todo lo que estaba sucediendo en la división interna, ahora para cuando el punto está fuera. ¿Ok? Entonces, o cuando me tomo un punto M sobre la línea verde, pero es lo mismo y la intención, repito, es cómo con la analogía puede uno deducir ese tipo de propiedades, porque muchas veces en matemáticas este tipo de propiedades son importantes de resaltar en la medida en la que a veces una de las propiedades es mucho más clara, la otra no lo es, pero el caso de tenerlo claro para el caso, por ejemplo, de la división interna, para el caso de la división externa, incluso podría llevarnos a conjeturar propiedades que ni siquiera existan todavía, ¿no? Porque quizás solo se vea la propiedad interna y la propiedad externa no. De hecho, este teorema de la cruz de la bisectriz no se ve en los libros de secundaria, solo se ve la parte roja, pero existe la parte complementaria, yo le llamo, porque es cuando F no divide en una proporción, no divide internamente en una proporción al segmento AB, sino lo divide externamente en la misma proporción. Entonces, eso lo que nos lleva es a, repito, incluso poder descubrir nuevas propiedades que ni siquiera estaban contempladas, porque la analogía me llevó a conjeturar eso. Entonces, aquí nuevamente acentuamos esto que les comentaba acerca de otros grandes matemáticos acerca de la analogía. ¿Ok? Entonces, voy a pasar a resolver a plantear el problema que a mí me interesa, en el que debe estar involucrado en su solución este tipo de técnica. ¿Ok? Entonces, voy a borrar esta parte. Y recuerden, tener presente qué es lo que se refiere con el teorema de la cruz de la bisectriz. Ahora ya sabemos a qué se refiere esta propiedad. Y es porque las bisectrices forman un ángulo de 90 grados y eso está determinando una cruz. Una de las bisectrices divide internamente en una proporción a la base del triángulo y en el segundo caso lo divide externamente en la misma proporción. ¿Ok? Entonces voy a considerar el siguiente problema. Imagínense que tienen una mesa de billar redonda. Y que sobre el diámetro de esta circunferencia hay 2 puntos. Y la idea es poder reconstruir la trayectoria que ha seguido la bola de billar B, si lo que se supone es que al retroceder esta bola de billar a la frontera de la mesa de billar, la bola de billar B golpea a la bola A. Entonces, la pregunta es, ¿cómo reconstruimos esta trayectoria solo con estos datos? ¿Ok? Entonces, de entrada aquí, el supuesto que se está haciendo de alguna manera es que
de todas esas trayectorias posibles que quizás están relacionadas con el hecho de que retroceda la frontera de la mesa de billar, ese ángulo que está haciendo la bola de billar B para que a la hora que retroceda la frontera le pegue a la bola de A, no es cualquier ángulo. De alguna manera esto está un poco relacionado con los problemas típicos que están planteados sobre billares o sobre espejos. Si yo, en lugar de preguntarme que esto no fuera una mesa de billar o la frontera de una mesa de billar, sino fuera un espejo, de alguna manera lo que se está suponiendo es que ese ángulo que forma esta bola de billar que está retrocediendo a la mesa de billar para que rebote y pegue en la bola de A, no es cualquier ángulo. Entonces, en este caso, lo que voy a suponer es que ese ángulo que forma, si yo trazo la tangente al círculo, entonces ese ángulo de reflexión es el mismo. Eso es a lo que se refiere con que la bola de billar ve al retroceder a la frontera de la mesa de billar, golpea a la mesa de billar A. Es decir, este ángulo que se está formando entre la tangente y estas dos líneas que de alguna manera están representando el hecho de que la bola de billar regresa a la frontera y le pega a la bola de billar A, no es cualquier ángulo, es el mismo. ¿Qué es lo que pasa con los espejos? Cuando uno tiene, por ejemplo, un espejo elíptico, yo tengo uno de los focos de esa elipse, lo que nosotros sabemos es que si uno traza la tangente a la elipse, para que este foco A, el rayo que rebote en este espejo elíptico le pegue al otro foco, es porque este ángulo de reflexión respecto a la tangente es el mismo. Eso es lo que permite de alguna manera tener propiedades ópticas de las cónicas, y eso no solo pasa para el, también pasa para la parábola, para la hipérbola, estas propiedades ópticas respecto a los focos. Por eso es que se llaman focos. De alguna forma, este nombre de focos está relacionado con el hecho de que si esto lo tomo como un centro o una fuente de luz y yo lanzo un rayo a la frontera de la elipse, ese rayo se refleja en el mismo, si trazo la tangente, se va a reflejar con el mismo ángulo y va a caer justo en el otro foco de la elipse. ¿Ok? Entonces eso nomás es como comentario respecto a esta propiedad. A esta propiedad de la mesa de billar. Entonces ahorita la pregunta es, ahora sí la planteo bajo este supuesto que a veces no puede ser claro en el planteamiento del problema. Ahora sí, reconstruyanme cuál es la trayectoria ABC. Es decir, determínenme, construyame qué propiedad cumple el punto C para que yo entonces pueda reconstruir la trayectoria que siguió la bola de billar al retroceder a la frontera de la mesa de billar redonda y que se haya reflejado respecto a la tangente y le haya pegado a la bola de billar. Yo quiero determinar cuál es este punto C para, repito, poder determinar cuál es la trayectoria. Entonces, si alguien me pudiera, si tiene alguna idea, alguna sugerencia, recuerden, esto es una aplicación del teorema de la cruz de la bisectriz. Entonces, esto de alguna manera debe estar relacionado con el teorema de la cruz de la bisectriz. Entonces, cuando uno busca este tipo de soluciones, uno busca forzar en qué medida en esta configuración va a aparecer la cruz de la bisectriz. Entonces aquí es donde se les tiene que ocurrir cómo es que en esta configuración tiene que aparecer el teorema de la cruz de la bisectriz. Entonces una sugerencia es, yo sé que el teorema de la cruz de la bisectriz aparece un ángulo recto, entonces yo qué tendría que hacer como trazo auxiliar a esta configuración para que... ¿Okay?
Entonces no sé si puedan tener alguna sugerencia. Veo que hay como un ruido ahí de alguien que no, que pueda por favor apagar, o el profesor que está dirigiendo la plática pudiera silenciar el micrófono de la profesora, o que me pudieran dar control sobre la... Maestro Paul, por favor. Ya está. Gracias. La maestra Nidia. Ya, maestro. Ahí está, es que silenciaron también mi micrófono. Bien, entonces, alguien que me pudiera decir cuál sería el trazo auxiliar que yo tendría que hacer para forzar y que aquí aparezca este tipo de configuración. Si nosotros recordamos que si trazamos del centro de la circunferencia a un punto tangente a la misma, a la recta que es tangente a la circunferencia, lo que yo sé es que ese ángulo es de 90 grados. Yo sé que este ángulo que forma la línea naranja, con la línea, la voy a pintar de verde, que es la línea tangente. Ese ángulo forma con el naranja 90 grados, porque repito, es una línea tangente, del centro a cualquier tangente, siempre se va a formar este ángulo de 90 grados. Esa es una propiedad que tiene la circunferencia. Si yo tengo aquí una tangente, trazo sobre el punto de tangencia 1 al centro y ese ángulo es de 90 grados. Entonces lo que estoy diciendo es que si este ángulo es de 90 grados y este de aquí es de 90 grados y este ángulo es el mismo, es porque este más este que es 90 y este más este que es 90, pero este es el mismo. Eso quiere decir que este ángulo de aquí es el mismo. En otras palabras, lo que a mí se me formó en esta configuración es un triángulo que tiene como base AB, en el que la línea naranja es la bisectriz del ángulo ACB, y la línea verde, al formar un ángulo de 90 grados con la línea naranja, como se muestra ahí en la figura, esto está determinando la cruz de la bisectriz. Entonces, ¿podría ser que mida 45? No, este punto es único. Este punto es único en la circunferencia que cumple esta propiedad, porque ahorita lo que voy a mostrar es que esto, en términos del teorema de la cruz bisectriz, está relacionado con la división externa e interna de un segmento en una proporción dada. ¿En qué proporción? La que forma este punto, el centro de la circunferencia, con el segmento AB. Y eso está determinado de manera única. Esta proporción no va a cambiar. Esto está fijo. Entonces, de la división externa va a ser también en esta proporción, y el punto de división externa es único. Porque el hecho de que las bisectrices se corten en ángulo de 90 grados está determinando, en un caso, la naranja al punto interno, al punto que está dividido en una proporción fija, K, al segmento AB, y el punto de la bisectriz verde está dividiendo externamente al segmento AB en la misma proporción, que es lo que comentamos hace rato. Entonces, si yo prolongo este diámetro y prolongo esta línea verde, este punto de intersección, a este le voy a llamar F, en analogía a lo que comentamos hace rato, y este le voy a llamar E. Entonces, aquí está la configuración del teorema de la cruz de la bisectriz. ¿Eso qué significa? Es que yo sé que AE es AEB
como, déjenme ver si es AC, para no, sí, efectivamente es A es AB, como AC es ACB, como este lado AC es ACB, a esta es a la que le llamé K, y esto es igual a, en lugar de E que aparezca F, entonces va a ser AF, como es AFB. Entonces, si yo quiero reconstruir esta configuración que hizo que al retroceder la bola de billar del punto B a la frontera de la circunferencia y le pegó al lado, a la bola A, y repito, no es cualquier regreso, sino que de alguna manera lo que se está suponiendo es que este ángulo que forman los rayos que están determinando que la bola B al regresar a la frontera le pega a la bola A, está formando el mismo ángulo con la tangente. Entonces, yo tengo que determinar el punto F para poder determinar el punto C. Si yo pudiese determinar el punto F, ¿cuáles son los datos conocidos? Aquí es donde entra esta otra filosofía de la geometría analítica. ¿Qué es lo que yo conozco? A y B son fijos. También E lo conozco porque es el centro de la circunferencia. Eso implica que yo conozco A entre E y B. Datos conocidos es K. K. Que es lo mismo que AE entre EB. ¿Qué es lo que quiero conocer o lo que desconozco? Es el punto C. Si yo pudiera determinar el punto C, yo podría conocer cuál es la configuración que hizo la bola de billar. Entonces, el punto C lo desconozco. El punto C desconozco su posición. Pero si yo pudiera conocer el punto F, podría conocer el punto C, porque entonces el problema se transforma en el problema de determinar, dada una circunferencia y un punto fuera de ella, si, repito, yo pudiera conocer el punto F, trazar la tangente. Si yo, repito, conociera el punto F, conozco la circunferencia y yo pudiera trazar la tangente, entonces estaría determinado el punto C. Entonces la pregunta es si yo lo puedo construir. Entonces supóngase que conocen el punto F, que de hecho sí lo podemos conocer a condición de que yo sé que el punto F cumple que AF es AFB, y esto es constante y lo conozco, es K. Es decir, si yo pudiera dividir externamente al segmento AB en una razón dada, ¿en cuál razón? En la razón K, yo podría determinar el punto F. Y sí se puede. Ahorita voy a hacer esa, con eso quiero, a ver si me da tiempo, terminar este problema. Pero ahora, supóngase que conocen el punto F. ¿Cómo podrían construir la tangente a la circunferencia? Es la pregunta. Entonces, lo que yo hago es tomo el centro de la circunferencia y yo lo que sé es que si uno el centro con el punto de tangencia, eso es de 90 grados. ¿Y qué me ha enseñado la técnica de la solución de todos los problemas anteriores? Que detrás de este ángulo de 90 grados hay una circunferencia de diámetro FE. Entonces lo que yo hago es trazo una circunferencia de diámetro FE y ya sé quién es el punto C. Porque, repito, si yo conozco F, conozco el punto E, que es el centro, entonces trazo una circunferencia de diámetro FE, entonces yo sé que este ángulo que forma el ángulo FCE es de 90 grados, porque yo sé que cuando trazo uno o cualquier punto de una circunferencia respecto a los extremos del diámetro,
eso siempre es de 90 grados. Entonces, ¿cómo es que yo construyo la tangente a una circunferencia? Si me dan el punto exterior y el centro de la circunferencia, es simplemente trazar una circunferencia de diámetro, el punto exterior con el centro de la circunferencia dada. Aquí está el centro, aquí está el punto exterior. Entonces, trazo una circunferencia de este diámetro. Y yo lo sé que este punto de intersección, si uno con F y con E, forma 90 grados. Y entonces esta línea, si la prolongo, es la tangente a la circunferencia dada con centro en E y cuyo punto exterior o de donde yo quiero trazar la tangente es en F. Entonces, ¿cómo reconstruyo la trayectoria de la bola de billar? Determinando el punto F, porque si yo trazo la tangente del punto F a la circunferencia, yo sé que es el punto que está cumpliendo esta propiedad que hace que reconstruya la trayectoria de la bola de billar. Entonces, ¿a qué se reduce toda la solución del problema? A dividir un segmento, que sería B, externamente en una proporción dada. Entonces, voy a borrar esta parte. Lo que voy a hacer es ver cuál es cómo es que divide uno un segmento dado en una proporción dada, sea internamente o externamente. Entonces, lo que voy a hacer es primero internamente y ver cómo la analogía me va a permitir determinar cómo es la división externamente. Entonces, otra vez recalco o acentúo el método de la analogía. Entonces, yo voy a partir de un segmento AB y lo primero que quiero hacer es dividir este segmento en una proporción dada internamente. Entonces, esto puede ser como K entre 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si de alguna manera yo quiero encontrar el punto E, tal que AE entre EB sea igual a K entre 1, aquí hay cuatro segmentos que están formando una igualdad de proporción. Entonces, yo sé que cuando tengo proporciones, de alguna manera hay triángulos semejantes. Triángulos semejantes o detrás de esta proporción hay un teorema de Tales. Entonces, así es como uno se le va a ocurrir cómo hacer la construcción de la proporción en división interna. De aquí yo tengo que sacar dos triángulos semejantes en el que aparezca el teorema de Tales. Entonces, lo que hago es que coloco aquí un segmento, tomo cualquier línea, coloco aquí, digamos, la unidad. Y para que aparezca el teorema de Tales, yo sé que está involucrado, repito, triángulos semejantes, o en última instancia, triángulos semejantes implica ángulos iguales. Y lo que hemos aprendido de otros problemas que hemos analizado es que la construcción de líneas paralelas genera ángulos iguales. Entonces, a mí se me ocurre trazar una paralela a esta línea que pase por B. ¿Ok? Y ahora lo que hago es para relacionar esta proporción de K es a 1 como A es a B, lo que yo sé es que aquí están involucrados, recuerden, en triángulos semejantes, la proporción a lados que se oponen a ángulos iguales están en cierta proporción. Entonces, si yo quiero que aparezca esta proporción, es porque aquí están relacionados los lados de dos triángulos cuyos ángulos que se oponen a estos lados son iguales.
Entonces, la manera de generarlo es... Lados homólogos. Ajá, exacto, perdón. Lados homólogos, para que aparezca aquí es, en lugar de que aquí coloque la unidad, aquí está el 1, ahora coloco K de este lado. 1, la línea que determinan los extremos de este lado que mide 1 y los que determinan este K. Yo sé que este ángulo es igual a este por ser opuestos por el vértice. Entonces, estos al ser ángulos iguales, esta línea paralela a esta, yo sé que este ángulo, que es alterno interno, es igual a este, y este ángulo de aquí es igual a este de aquí. Entonces, ahí tengo la construcción de dos triángulos semejantes. Entonces, yo sé que quien se opone a este ángulo es este lado, que mide K. Mide K. Mide 1. Entonces, yo sé que K es a 1. Como este ángulo que es el que es igual a este otro ángulo del triángulo que es semejante, quien se opone a estos ángulos iguales es AE, que es este lado, como EAB. Entonces, he dividido el segmento AB en una proporción dada K de manera interna. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo haría yo para, en lugar de división interna, la haga externa? Porque a mí lo que me interesa para resolver el problema de la bola de billar es dividirlo de manera externa. Entonces, lo que uno se pregunta es, bueno, tengo que generar también triángulos semejantes. Entonces, hay muchas maneras de poder generar triángulos semejantes. Entonces, lo que hago es, bueno, si en lugar de poner el lado de longitud K de este lado, lo pongo del mismo lado que el de la unidad. Entonces, ahora lo traslado. Lo pongo aquí, esto mide K. Entonces, ahora tengo, en lugar de unir este extremo con este, uno este con este. Y me fijo en qué punto intersecta la prolongación. Entonces, ahora los triángulos semejantes van a ser este. Triángulos semejantes es el naranja con el verde. Porque por construcción esta línea es paralela a esta. Entonces, este ángulo es común y los ángulos de aquí de la base, al ser esta paralela a esta, son iguales a los ángulos de este triángulo de la base. Entonces, estos dos triángulos son semejantes. ¿Y qué obtengo? Que en el triángulo verde, K es a 1. Le voy a llamar a este punto F. Como ahora me fijo en este ángulo, le voy a llamar triple rayita para distinguirlo de los otros. Este es igual a este de aquí, triple rayita. Entonces, K es a 1, como AF es a FB. Entonces ya dividí externamente el segmento AB en una proporción dada, que es lo que yo tengo como dato. Entonces ya puedo resolver el problema, y con eso terminó el problema de la bola de billar. Entonces repito, divido externamente el segmento AB en una proporción dada. Del punto F trazo una tangente a esa circunferencia, que es equivalente a trazar una circunferencia cuyo diámetro sea la unión del punto F que está dividiendo externamente al segmento AB al centro de la circunferencia dada. Trazo esa circunferencia de ese diámetro, me fijo en el punto de intersección con la circunferencia dada, que es la mesa de billar redonda,
Me fijo en ese punto de intersección y yo sé que ese punto se cumple la propiedad que yo busco. Entonces, nada más para terminar y que se lleven el siguiente ejercicio para el sábado, es el siguiente problema. Imagínense que ustedes tienen un segmento AB y que tienen otros dos puntos sobre el segmento AB, y lo que quieren determinar es un quinto punto, perdón, que le voy a llamar E, de manera que de este punto los segmentos AC, CD y DB se vean con el mismo ángulo. Es decir, que este ángulo sea igual a este e igual a este. Entonces, repito, problema, determinar un punto E en el plano de manera tal que estos tres segmentos se vean con el mismo ángulo. Que si yo me paro aquí, veo con el mismo ángulo a esos tres segmentos. Entonces, el problema es cómo determino el punto E, o en otras palabras, como sugerencia es cómo es que este problema se resuelve con el teorema de la cruz de la bisectriz. ¿En qué medida el teorema de la cruz de la bisectriz me va a poder determinar el punto E? Entonces, la idea es que se ocurra esa construcción, como en el caso anterior de la bola de billar, en la que no solo estaba involucrado el teorema de la cruz de la bisectriz, sino que también estaba involucrado la división interna y externa de un segmento en una proporción dada. Entonces, la idea es ver qué propiedad cumple el punto E, o cómo determino el punto E que cumple esta propiedad geométrica. Y con eso termino. Y repito, se queda como ejercicio. Y ya la siguiente clase retomamos este problema junto con el teorema o la propiedad de Sheva, que tiene que ver con colinealidad, le llaman, o con una propiedad de una proporción ahí de segmentos que está involucrada en el planteamiento, la afirmación del teorema de Sheva. Entonces, eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud al respecto. ¿Algún comentario que quieren hacerle al maestro Israel, por favor? Solamente que muchas gracias por su explicación, que fue muy claro. Muy bien, Okay, maestra Griselda. Muy bien. Sí, maestro, doctor Andrés. Sí, realmente me ha agradado mucho la forma como Israel plantea, cómo va conduciendo los teoremas, postulados, axiomas, y que el trabajo que realiza, podría decir lápiz y papel, realmente es fundamental antes de hacer uso de una tecnología. Usted lo sabe, maestro Higinio, nos gusta mucho el ambiente de GeoGebra y hablar de tecnología en el programa que tenemos de enseñanza de las matemáticas y ciencias con tecnología en MAICID en el estado de Hidalgo, pero realmente siempre hemos dicho que es importante el trabajo lápiz y papel. Y cuando Israel va explicando el procedimiento, va uno degustando la manera de cómo él maneja los términos y las referencias bibliográficas que él tiene. Realmente felicito a la asociación y haber contactado a Israel para podernos mostrar esta forma viva de la geometría euclidiana. Es el comentario, maestro Higinio. Muy bien, doctor Andrés. Y sí, lo he visto con mucho entusiasmo su participación, doctor. Qué bueno que esté usted aquí en el curso y sabemos que usted es parte del comité ejecutivo, ¿sí? Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Los jóvenes? ¿No está Luis ahora? Sí, realmente Luis
Luis Sergio. Dice Julio César, todo excelente. Andrés Fernando estuvo excelente. Rodrigo Lozano, muchas gracias por lo que comparte el maestro Israel. El maestro Raúl, excelente participación. Israel, felicitaciones. Y así sucesivamente, Israel. Creo Profesor que... Israel. Sí, Sí. sí, Raúl. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias sobre todo. Yo quisiera preguntar de nuevo la instrucción para el ejercicio que nos dejó de tarea, por favor. Ah, sí. Digamos que tenemos 4 puntos en el plano, de manera que no, estas posiciones pueden, no necesariamente luego uno tiende a pensar que pueden ser de la misma longitud. Aquí no hay ninguna especificación acerca de si AC es igual a CD o igual a DB o DB al doble de CD o así sucesivamente, sino aquí la idea es 4 puntos que están sobre una línea recta, que no hay ninguna información acerca de qué relación en términos de longitudes tienen, y lo que tengo que determinar es un punto E que mire al segmento AC, CD y DB con el mismo ángulo. Es decir, que este ángulo sea igual a este. Este punto mira a AC con el mismo ángulo que este punto mira a CD y que este punto mira a DB. Entonces, la sugerencia es que detrás de la solución de este problema está el teorema de la cruz de la bisectriz, y es de qué manera aparece, y no solo eso, que a lo mejor puede estar involucrado otra propiedad que de alguna forma está involucrada con el teorema de la cruz de la bisectriz, y poder ver cómo determinar esas propiedades que me permitan a mí determinar el punto E, como lo hicimos con el punto C de la mesa de billar, que de alguna manera estaba involucrado con la división externa y con la construcción de la recta tangente a una circunferencia dada desde un punto exterior a la circunferencia. Clarísimo. Muchas gracias. Me ha quedado muy claro. Gracias. Muy bien, maestro Misael. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Maestro Rubén, ¿ya está por ahí? Sí, por aquí estoy, maestro. Ah, muy bien. ¿Alguna pregunta que le quieras hacer a Israel? No, pues me parece siempre muy agradable sus consideraciones, sus explicaciones. Muchas gracias, Israel. Gracias.